Antes de ocuparnos de los tributos que afectan a las cooperativas y las mutuales, vamos a analizar el derecho tributario. Les sugiero la lectura del capítulo 6, puntos 5 y 13 del Tratado de Villegas. En esta diapositiva ustedes tienen algunas de las características del derecho tributario. ¿Podrían describirlas con mayor precisión luego de la lectura de este punto? La potestad tributaria o poder tributario implica el poder coactivo estatal de compeler a las personas para que le entreguen una porción de sus rentas o patrimonio cuyo destino es el de cubrir las erogaciones que implica el cumplimiento de su finalidad, que como lo dijimos anteriormente es atender a las necesidades públicas. Significa por un lado supremacía, es decir, la existencia de un ente que se coloca en un plano superior y preeminente, y por el otro lado sujeción, o sea que frente a él se ubica una masa indiscriminada de individuos ubicados en un plano inferior y que están sujetos a ese poder. La capacidad potencial de obtener coactivamente prestaciones pecuniarias de los individuos y de requerir el cumplimiento de los deberes instrumentales necesarios para esa obtención, que ese poder tributario no implica en este estado de conceptual un derecho de crédito contra un deudor determinado, ni tampoco un derecho a exigir prestaciones formales. Por el contrario, no existen deberes concretos o relativos a la potestad tributaria abstractamente considerada, sino un estatus de sujeción por parte de quienes están bajo su ámbito espacial. Este estatus de sujeción no implica tampoco un deber tributario particular. Ahora bien, contra ese poder tributario o potestad tributaria existen limitaciones que nuestra Constitución le impone. Existen una primera y fundamental limitación, que es el principio de legalidad o reserva. O sea, esa potestad tributaria debe ser íntegramente ejercida por medio de normas legales. Este principio es una garantía formal. También hay otra garantía u otra limitación, que es el principio de capacidad contributiva, que es el límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria. Entonces tenemos un límite material, que es la capacidad contributiva, y un límite formal, que es el principio de legalidad. Aparte de él, las limitaciones que establece la Constitución también establece el control jurisdiccional. En materia tributaria, la creación y percepción de gravámenes está sometida, como cualquier otro acto estatal, al control judicial de constitucionalidad. La inconstitucionalidad puede prevenir de leyes o actos violatorios de las garantías constitucionales que en forma directa o indirecta protegen a los contribuyentes, o también de leyes o actos violatorios de la delimitación de potestades tributarias entre nación y provincia. Los tributos están sujetos a principios jurídicos. Uno de ellos es la legalidad, que significa que no puede haber tributo sin ley previa que lo establezca. Este principio significa que los tributos se deben establecer por medio de leyes, es decir, por medio de disposiciones de carácter general, abstractas, impersonales y emanadas del Poder Legislativo. Y esto es así porque es necesario proteger a los contribuyentes en su derecho de propiedad, por cuanto, como ya lo dijimos, los tributos importan restricciones a ese derecho, en virtud de la cual se sustrae a favor del Estado algo del patrimonio de los particulares. Las leyes que imponen tributos deben contener como mínimo algunos elementos básicos, como por ejemplo la configuración del hecho imponible o presupuesto que hacen nacer la obligación tributaria, la atribución del crédito tributario a un sujeto activo determinado, la determinación como sujeto pasivo de aquel a quien se atribuye el acaecimiento del hecho imponible, que sería el contribuyente, o bien la responsabilidad por deuda ajena, los elementos necesarios para la fijación del quantum, es decir, la base imponible y su alícuota, y las exenciones neutralizadoras de los efectos del hecho imponible. Ahora, con respecto al principio de generalidad, alude al carácter extensivo de la tributación y significa
que cuando una persona física o ideal se halla en las condiciones que marcan según la ley la aparición del deber de contribuir, este deber debe ser cumplido cualquiera sea el carácter del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o estructura. Este principio, igual que el de igualdad, surge del artículo 16 de la Constitución Nacional y que ordena que tributen sin exclusión arbitraria todos los que están incluidos en el ámbito de la capacidad contributiva. El límite de la generalidad está constituido por las exenciones y beneficios tributarios conforme a los cuales ciertas personas no tributan o tributan menos pese a configurarse el hecho imponible. Estas exenciones y beneficios tienen carácter excepcional y se fundan en razones económicas, sociales o políticas, pero nunca en razones de privilegio. En cuanto al principio de igualdad, el artículo 16 de la Constitución Nacional, como ya lo dijimos, establece que todos los habitantes son iguales ante la ley y que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. No se refiere este principio a la igualdad numérica, que daría lugar a mayores injusticias, sino a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes estén en situaciones similares, con exclusión de todo distingo arbitrario, injusto u hostil contra determinadas personas o categorías de personas. Esto significa que imponer la misma contribución a quienes están en desigual situación económica es tan injusto como quienes tengan iguales medios sean gravados de distintas formas. Es muy dificultoso definir con precisión lo que se entiende por igualdad dentro de la jurisprudencia argentina. En algunos fallos se ha ido elaborando casuísticamente el criterio de igualdad o uniformidad. Esto supone que en situaciones o circunstancias desiguales corresponden tratamientos desiguales y la gran problemática que se desarrolla alrededor de esta garantía constitucional estriba en determinar cuándo las circunstancias o situaciones previstas por el legislador como desiguales son razonables en su fundamentación como para justificar un tratamiento desigual frente a la ley. Ahora bien, con respecto al principio de proporcionalidad, este principio exige que la fijación de las contribuciones concretas de los habitantes de la nación sean proporción a sus singulares manifestaciones de capacidad contributiva, ya que lo deseado es que el aporte no resulte desproporcionado en realidad a esta. Este principio no significa prohibir la progresividad del impuesto. Un impuesto financieramente progresivo es cuando la alícuota se eleva a medida que aumenta la cantidad gravada. A través de los fallos de la Corte Suprema se llegó a la conclusión de que la proporcionalidad que establece la Constitución no quiere decir proporcionalidad con respecto a la alícuota del impuesto, sino la capacidad de tributar de los habitantes. Esto es así porque un impuesto progresivo puede aceptarse por nuestra jurisprudencia como legítimo, ya que se funda sobre la base de la solidaridad social en cuanto exige más a quien posee mayor riqueza en relación con quien posee menos, porque supone que el rico puede sufragarlo sin mayor sacrificio de su situación personal. En cuanto a la no confiscatoriedad, nuestra Constitución asegura que la inviolabilidad de la propiedad privada. Establece también su libre uso y disposición y prohíbe la confiscación. Por lo tanto, la tributación no puede, por vía indirecta, ser ilusorias estas garantías constitucionales. La cuestión es cuándo un tributo es confiscatorio. Un tributo sería confiscatorio cuando absorbe una parte sustancial de la propiedad o de la renta. Es muy difícil también determinar concretamente qué debe entenderse por parte sustancial. Bueno, y no existe una respuesta en términos absolutos. La razonabilidad de la imposición se debe establecer para cada caso concreto, según exigencia de tiempo y lugar y según los fines económicos y sociales de cada impuesto. No puede ser igual una imposición en época de paz como, por ejemplo, en épocas de guerra. También en cuanto a los límites, no están establecidos en la Constitución. Sí puede encontrarse algún límite en fallos de la Corte que habla de un 33% tope de validez constitucional de ciertos tributos. En este cuadro ustedes podrán observar que están previstos algunos artículos de la Constitución Nacional
y su relación con los principios de la tributación. La otra columna dice Constitución de Buenos Aires. Como creo que ya lo he escrito en el foro, como hay participantes de distintas provincias, bueno, cada uno deberá poner su provincia en la columna de la derecha y buscar en la Constitución de cada provincia en qué artículo están previstos los principios de los. El artículo 1 de la Constitución Nacional establece que la Argentina adopta para su gobierno la forma federal, lo cual implica que existen diversos entes estatales, un Estado nacional o central y estados provinciales o locales. Además, en el artículo 5 establece que las provincias deben asegurar su régimen municipal, surgiendo en consecuencia los municipios como un tercer orden estatal. Históricamente, la nación está constituida por una reunión de unidades autónomas, que son las provincias, que son preexistentes a la nación. Y de ello deriva que las provincias tengan la generalidad de las facultades tributarias que no han sido delegadas por la Constitución al gobierno federal. En cambio, la nación solo tiene las facultades que resultan de la delegación efectuada por la Constitución. Por otra parte, las municipalidades son entidades administrativas autárquicas nacidas de la delegación de poderes provinciales, que implica también, como decíamos hace un momento, un tercer orden estatal. La distribución y delimitación de los poderes tributarios entre nación, provincia y municipio es uno de los problemas más dificultosos del derecho tributario. Si nosotros analizamos las normas constitucionales, vamos a observar que establece para la nación los derechos aduaneros en forma exclusiva y forma permanente, impuestos indirectos en concurrencia con las provincias y en forma permanente, y los impuestos directos con carácter transitorio, siempre y cuando se den las circunstancias del artículo 67, o sea, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales, y que cuando la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo exijan. Ahora bien, corresponden a las provincias los impuestos indirectos en concurrencia con la nación y en forma permanente, los impuestos directos en forma exclusiva y permanente, salvo que la nación haga uso de esa facultad. Eso en las normas legales, pero en la realidad esta delimitación constitucional no se cumple, porque los gravámenes indirectos más importantes son legislados y recaudados exclusivamente por la nación. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Y también hay algunos que son impuestos que deberían ser originalmente provinciales y por tiempo determinado, han pasado a ser permanentes por sucesivas prórrogas, tal es el caso del impuesto a las ganancias. Entonces, todos estos circuitos de recaudaciones en nuestro país se soluciona, y de distribución de lo que se recauda, se soluciona a través del sistema de coparticipación federal. La coparticipación federal hace que evitemos los problemas de doble imposición, de manera de no hacer tan onerosa la recaudación. En las 5 diapositivas siguientes, ustedes van a observar que hay una síntesis de lo que hoy es la ley 23.548, y todo esto lo tienen dentro del material, o sea, que establece cuáles son los recursos que se distribuyen en la coparticipación federal, el método de coparticipación y la legislación, el organismo fiscal. Entonces les propongo, disculpen, también tienen un esquema de los porcentajes de distribución de la coparticipación federal. Lo último que tenemos es de 2019, aunque no incluye los cambios de último momento en el porcentaje de distribución. Entonces le propongo la lectura de ese material, y también van a encontrar un cuadro que dice laberinto de coparticipación. Le van a tener que poner el zoom y mirar con atención para ver hacia dónde van los distintos tributos. Ustedes serían capaces de identificar el destino del impuesto de los capitales de las cooperativas, que conocemos como Fondo de Educación y Promoción Cooperativa.